hasta el micrófono vamos a levantar. La caverna es el espacio donde vamos a escuchar. Educación es la base, nunca nos van a parar. Con los libros en la mano, siempre listos para pensar. Aquí se cultiva el valor de cuestionar. No es solo aprender, es aprender a dudar. Sentido crítico lo que nos hace avanzar. Porque pensar por uno mismo es la forma de volar. Bienvenidos a la caverna, el lugar de la verdad, de la verdad, donde la mente se abre y no hay más oscuridad. Educación, valores y la libertad. Aquí estamos todos buscando la claridad. La libertad es clave, no nos pueden encadenar. Con cada palabra nuestra voz va a resonar. Valores como el respeto siempre hay que inculcar. La educación nos empodera, no la pueden frenar. Pensar por ti mismo es el primer paso. Es el primer paso. Rompe las cadenas, salta al acaso. La caverna es luz, es tu nuevo espacio. Aquí no hay límites, solo lo que alcanzas a tu paso. Así que escucha bien, es la voz de la caverna. Aquí no hay muros, solo ideas que se alternan. Libertad de educación, ese es nuestro lema. La caverna en el aire, siempre en el sistema. Hola, buenos días a todos mis alumnos de psicología. Estamos en la hora de psicología del viernes. Habéis hecho un magnífico trabajo preparando la entrevista y entra dentro de la ronda de especialistas en psicología en distintos aspectos o distintas partes de la ciudadanía, de la sociedad, donde tiene un papel importante la psicología. Hoy os dejo libertad, empezáis vosotros la temporada y enhorabuena por vuestro trabajo. Así que paso a la que dirige el programa, Yuleika. Vale, muchas gracias. Bienvenidos a la caverna de Unirradio, un espacio especial grabado desde el Instituto y en la Marisma, con la participación de algunos alumnos de segundo bachillerato. En esta ocasión tenemos el placer de presentar a la psicóloga educativa Carmen Pulgarín. Le haremos algunas preguntas relacionadas con la psicología educativa. Podemos comenzar ahora. Perfecto. Carmen, si no te molesta, voy a empezar yo, ¿vale? Fran nos dijo que estuviste un tiempo trabajando en Inglaterra. Así es. Entonces, a mí me gustaría preguntar que si hay mucha diferencia entre un instituto de España y uno de Inglaterra. Bueno, vamos a ver. La primera diferencia, sobre todo, es la cultura. Es cierto que yo he estado 2 años en el Reino Unido, concretamente en Londres, y Londres es una ciudad muy multicultural. Allí no solamente hay personas británicas, inglesas, típicas que pensáis, sino que también hay personas de todas las nacionalidades y países que tienen relación con el Reino Unido. Entonces, realmente sí hay diferencia. Lo primero que te encuentras es una clase diversa, una clase donde hay niños británicos, de los que podéis pensar siempre así, que hablan inglés, que tienen costumbres muy británicas, a la vez que hay personas del Caribe, hijos de familias caribeñas, dependiendo de los barrios, además encontramos a personas de la India, de otras colonias del Reino Unido. Entonces eso hace que los centros educativos sean muy diversos. Allí, por ejemplo, todos los temas relacionados con la cultura y la religión, no hay una religión predominante, sino que hay variedad de religiones y también hay variedad de costumbres. Entonces eso por una parte. A nivel académico, mira, lo que para ellos es la educación secundaria obligatoria, que allí tiene unos nombres, que se llama Secondary Education, Compulsory Education. Eso es prácticamente similar a nuestra educación secundaria, a nuestra ESO. Sí hay cambios en el bachillerato, pero curiosamente el sistema británico de bachillerato es más fácil que el español, porque allí solamente hay 4 asignaturas importantes, básicas. Los alumnos se matriculan de 4 asignaturas que además les dan a elegir. Les dan a elegir, como las que tenéis vosotros entre comunes y de especialidad, 4, que son de las que luego se van a examinar y cuya nota tendrá luego condicionará que puedan estudiar una carrera determinada. Por ejemplo, un alumno que se matricula de asignaturas de ciencias es porque va a estudiar carreras relacionadas con ciencias. Si va por algo más artístico, estudiará asignaturas del área social y artística. Y esa es la principal diferencia. Luego, respecto a temas de convivencia, pues aunque os parezca extraño, aquí el ambiente es como más auténtico. La cultura inglesa es una cultura como muy controlada, muy medida. Allí la expresión de las emociones no tiene yo les digo siempre la frescura, la espontaneidad que tenéis vosotros.
la idea de tocarse, de darse un abrazo, de darse un beso. Son más serios. Sí, en eso son más serios. Y esa es la principal diferencia que yo notaba. El clima yo creo que también hace mucho. En estos 2 años que yo he estado fuera, cuando yo volvía me decían todo el mundo, ¿qué echas de menos de España? Digo, la comida no, porque me la llevo en la maleta, así escondidilla, los papeles de jamón, de queso. Gente, bueno, allí hay gente de todas las culturas y acabas contactando con españoles. Pero el sol, como este sol de España, ninguno. Y así más o menos os puedo contar las principales diferencias entre el Reino Unido y España. Sí. Pues yo quería preguntarte qué fue lo que te motivó para que siguieras este camino y trabajases de lo que trabajas, de psicóloga educativa. Pues mira, cuando yo estaba estudiando la carrera, yo no me veía de psicóloga educativa, me veía de psicóloga clínica, es decir, tratar casos, patologías, diagnósticos. Pero me di cuenta de que la psicología clínica en esos momentos estaba bastante saturada, es decir, en las pocas plazas que había estaban ya muy cogidas. La psicología social siempre ha sido también un tema que me interesó y por ahí fue por donde empecé. Al trabajar a nivel social me di cuenta de que donde hay más posibilidades de trabajar con los alumnos, con los chicos, con la gente joven, es en el ámbito educativo. Vamos a ser lógicos, pasáis muchas horas aquí, vuestros profesores os acaban conociendo y acaban sabiendo de vosotros más que vuestras propias familias. Y entonces fue cuando me di cuenta de que donde puedes trabajar mejor es en el ámbito educativo. Y ya empecé a especializarme en temas de psicología educativa y orientación. Yo quería preguntarte qué o quién te inspiró a meterte a la carrera de psicología. Buena pregunta. ¿Por qué estudiamos psicología? La palabra psicología, sabéis que a todo el mundo, cuando uno estudia psicología, ¡oh, qué bonito! ¿Y qué estudias? Y entonces tú sabes cómo funciona la mente y cómo funcionan las personas. Hubo dos hechos principales. El primero, en esa época, en mi época de adolescente, en mi familia había personas mayores, ancianas ya, a las que teníamos que cuidar. Y yo veía enfermedades. Hoy, por cierto, que se conmemora el Día de la Salud Mental y recientemente se ha celebrado el Día Mundial contra el Alzheimer. Me daba cuenta de cómo la mente, una persona que a lo mejor en su vida normal ha sido activa, dispuesta, ha realizado multitud de actividades, luego al final de su vida necesita cuidados y atención. Y ahí me di cuenta de la salud mental, no solamente de la persona enferma, sino también de los cuidadores. Porque tener que cuidar a alguien dependiente es importante. No, él cuida al enfermo y cuida al cuidador. Y eso por una parte. Y por la otra, en esa época yo estudiaba y además practicaba deporte. Era jugadora de baloncesto. Muy mala, por cierto. Y me daba cuenta también que el estado anímico, lo que uno piensa, la actitud que uno tiene cuando le gusta practicar deporte, por qué lo hace, qué expectativas tiene. O sea, esa parte mental de la práctica deportiva es fundamental. En mi época los entrenadores no tenían en cuenta las circunstancias de cada grupo, de cada atleta, de cada deportista. Ahora, por ejemplo, sí, todos los entrenadores tienen formación y además reconocen que tienen que ser buenos comunicadores y que tienen que manejar algunas claves psicológicas. Y me interesaron esos dos temas y por ahí empecé a estudiar psicología. Vale, perfecto. A mí me gustaría preguntarle, que tengo una duda, sobre cómo influye la autoestima en el desarrollo escolar. Pues mira, te voy a contar una cosa y la vas a entender. Yo llevo ya 33 años en orientación educativa, unos cuantos. Cuando empecé a trabajar en orientación, fue cuando empezó la diversificación. Habéis oído hablar, los alumnos que están en diversificación, en tercero, en cuarto. La gente creía, en aquellos tiempos, también estamos hablando de los años 90, que la diversificación eso era un curso para niños tontos que no valían para nada y que los tenían allí recogidos y que, bueno, venga. Y a nosotros nos llamó mucho la atención y hicimos muchísimo trabajo con los alumnos, que lo primero que hacíamos al principio, sobre todo en las tutorías, era decirles, estás aquí porque estamos apostando por ti para que titules y salgas con tu título de graduado en eso. Tu trayectoria pasada es tu pasado, te han suspendido hasta el recreo, pero ahora vamos a darte una enseñanza y unas técnicas más individualizadas para lograr ese objetivo.
Y el éxito de la diversificación curricular estaba ahí, en que lo primero que trabajábamos era que el alumno creyera que estaba en las condiciones de titular. Entonces, la autoestima, para empezar, importantísima. Segundo, y vosotros que estáis en segundo de bachillerato, es un curso duro. Es un curso donde ya tenéis exámenes y os están hablando de selectividad todo el día, que vienen, que no sé qué, que no sé cuánto, que te puede caer el texto A en el texto B, que si en las preguntas, que si tal y cual. Y ahí hay muchas veces momentos en los que uno dice, vaya lío que me he metido, con lo bien que estaría yo haciendo un ciclo u otra cosa. Es importante que, como decía un autor muy conocido, lo que se empieza se termina. Es decir, vosotros tenéis que creer siempre que si habéis iniciado este camino, estáis ahí, estáis en él porque estáis preparados. ¿Que va a haber obstáculos? Pues claro que va a haber obstáculos. Siempre. El camino del éxito no es recto, no es alguien que llega de 0 a 100 en poco tiempo. Ahí hay muchos momentos en los que te paras, en los que hay momentos que estás mejor, momentos que estás peor, y tienes que intentar conocerlos, detectarlos y saber que siempre están tus puntos positivos. Y eso es la autoestima. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, yo te quiero preguntar, antes Sí. mi compañera te ha hecho una pregunta y tú has dicho que no sabías muy bien qué rama tú querías seguir de la psicología, que si clínica, luego social, luego educativa. Sí. ¿Cómo podrías orientar tú a un estudiante que no sabe qué estudiar o qué camino profesional seguir? Mira, depende de cada momento. O sea, no es lo mismo orientar a un chico de 14 años que de 16, de 18 que está pensando en estudiar en la universidad, o incluso, porque ahora mismo hace poco hemos hablado de ese tema, cuando una persona adulta te dice, mira, llevo 20 años trabajando en esto, pero quiero formarme porque quiero trabajar. Ahora, por ejemplo, aquí en Huelva se está impulsando mucho la formación en hidrógeno verde y demás. Bueno, pues hay personas que durante un tiempo en su vida trabajan en algo y luego se forman para otro. ¿Cómo se orienta? Primero, la edad. La edad es un buen predictor. Es decir, cuando tú tienes una persona que no lo tiene claro, hay que pensar, bueno, ¿qué quieres? ¿Acceder en poco tiempo al mercado de trabajo? Evidentemente estamos hablando de una formación profesional y la formación profesional tiene unas tasas de empleo altas, evidentemente, gracias a la formación en centros de trabajo. Por otro lado, otra persona dice, sí, me gustaría trabajar, pero me gustaría llegar a un nivel profesional, y no por el tema económico, sino por el tema también de poder tener un trabajo que te permita crear, innovar, incluso hacer algo propio. Pues quiero estudiar algo de más profundidad, un grado. Entonces vamos a ver dentro de la oferta educativa que tenemos más próxima cuáles pueden ser las titulaciones o las formas de estudiar que hay, porque antes ibas a la universidad presencialmente, pero ahora existen universidades, como sabéis, online, a distancia, etcétera. O alguien que ha llegado, ha hecho ya una carrera universitaria, pero ahora quiere cambiar, quiere hacer otra cosa. Pues viendo cada caso, la proximidad, lo que tenemos más cerca, porque yo no le voy a decir a alguien que se vaya a estudiar, que lo digo yo, ingeniería de microchips, si se tiene que ir a Barcelona. Entonces, mira, puedes empezar aquí y luego especializarte en un máster. Es decir, cada persona tiene en función de su proximidad. Y luego, pues en función de los intereses. ¿Qué quieres? ¿Algo que en poco tiempo te pueda poner en el mercado de trabajo o algo que en un futuro te pueda permitir un desarrollo profesional más largo? Y así, poco a poco, y sobre todo, y eso también me lo enseñó una psicóloga en un curso, escuchando mucho a la gente. La gente muchas veces que te dice, no lo sé, lo que pasa es que tiene que hacer también un poco su discurso. Es decir, sacar fuera todo lo que le preocupa, todo lo que tiene en su cabeza para luego decir, pues mira, me parece, o sea, esa persona por sí misma llega a su propia conclusión. Gracias. A ti. Bueno, yo te quería preguntar que, como sabes, estamos en segundo de bachillerato, un curso muy complicado, con muchos obstáculos y que nos genera mucho estrés. ¿Cómo podríamos gestionar esa ansiedad y estrés? Bueno, lo primero de todo, es un camino corto. En el año, sabéis que a finales de mayo ya se acabó el curso, intenso,
Como digo, estáis con exámenes, estáis con pruebas, os están hablando de que tal titulación, como no saques, tengas una media de no sé cuántos, no va a haber manera, o que te vas a tener que examinar de tal o tal. Ay, madre mía, justo las 2 asignaturas que menos me gustaban. En primer lugar, no conozco a nadie que antes de selectividad no haya sentido ese miedo, ese malestar. Yo creo que hasta es bueno, porque te genera ese querer ir más allá. Segundo, muy importante, te tienes que planificar desde ya. Lo siento, si hasta ahora tú estudiabas la noche antes, mal. Si lo dejabas todo para el final y un poquito de esfuerzo y tal, tampoco. Plantéate ir a lo máximo, porque la nota, tanto de primero como de segundo de bachillerato, son el 60% de la nota de acceso que vas a tener. Luego, plantéate ir a por todas. No desesperarte por que una prueba, un test, lo que sea, te haya salido mal. Tenemos más. Si por algo se caracteriza selectividad es porque tienes muchos exámenes durante todo el curso y puede ser que uno no te salga bien, o 2, ¿vale? Que te salga bien el siguiente. Preparación. Es decir, he llegado a me voy al siguiente, me voy a la siguiente asignatura, me voy a la siguiente prueba. Y al final, que es cuando más muchas veces está la gente ya con el coco, sobre todo el último trimestre, que prácticamente en segundo es inexistente, es ya dejar el tema un poquito más claro de decir, me voy a dedicar, voy a programar bastante mi preparación, porque luego, cuando ya tengas tu nota de segundo de bachillerato, los días de selectividad son de repaso, son ya de, ya estoy, se acabó, tranquila. Entonces, si te das cuenta, yo me he puesto en todo el rato con el momento de vas a probar. ¿Puedes tener momentos de más flaqueza? Sí. No pasa nada. Plantéate ese final. Visualízate en ese final. Verás como poco a poco las nubes se van disipando. Vale, muchísimas gracias. A ti. Pues yo, respecto a esto del estrés, te quería preguntar qué señales pueden indicar que un estudiante sufre ansiedad o estrés escolar. Las señales, igual que los síntomas, hay personas que notan que tienen un resfriado por tal o cual síntoma. Las señales de estrés son personales, pero normalmente son de 3 tipos. Primero, cognitivas, pensamientos. Empiezan ideas de no puedo, esto está mal, no sé, esto va a durar siempre y no voy a poder conseguir superarlo. Cuando tengamos pensamientos que nosotros mismos nos estamos diciendo, siempre les decimos, córtalos, porque esa es la primera señal. Las ideas negativas, las ideas de que esto es demasiado y no puedo con ello. En segundo lugar, y esas son también muy personales, hay señales fisiológicas. Hay gente que se encuentra mal, que duerme mal, que tiene problemas a la hora de conciliar el sueño, de organizar también su vida. Quiero hacer una cosa, la empiezo, la dejo, me pongo a hacer la siguiente, ay, que no me he llegado la primera, tal cual. Todas esas señales fisiológicas de que no podemos controlar y de sentir que nuestro cuerpo no llega. Estamos hablando también del sueño, estamos hablando del apetito, estamos hablando del sudor. Como digo, no es que lo tengas que tener todo, sino que hay personas que le da por algo. Nos dicen, yo me pongo muy nervioso antes de los exámenes y es que no me entra ni el colacao de por la mañana. Bueno, es una señal. Y finalmente lo que es que hay personas que lo tienen, otras no tanto, señales más de conducta. El encontrarse nervioso, el encontrarse inquieto, el querer hacer algo pero no tener muy claro qué, pero no me puedo estar quieto, es que estoy nervioso, es que no me puedo sentar, es que me pongo a hacer algo y lo dejo a los 5 minutos, que son señales más conductuales. Esos son los 3 grupos principales de síntomas. Y como digo, luego cada uno va sintiéndolo y va personalizándolo. Importante que cuando tú te detectes eso, tú digas, tengo que hacer algo para pararlo. Y ahí es donde entran todas las técnicas de concentración, relajación y de parar pensamientos negativos. Porque cuando tú cortas ese discurso negativo que te está diciendo no puedes, esto te supera, tú no vales, tú no sirves, acordaros de esa canción de Manuel Carrasco que le dijeron de pequeño, ¿dónde vas que tú no vales? Pues mira que vales, ¿eh? Pues ahí es la clave.
Vale, ¿nos podrías contar algún caso en el que no hayas podido ayudar al alumno? Un caso no exitoso. A ver los hilos, porque además tenéis que pensar una cosa, el trabajo del orientador no es que tengo aquí una varita mágica, no tengo varita mágica, y le toco al alumno y si antes no estudiaba ahora se come los libros. Hay muchos casos. A mí lo que más me ha preocupado siempre ha sido el tema del abandono temprano. Es decir, cuando tienes un alumno que deja de estudiar y sale al mundo laboral sin nada. Entonces ese es el principal problema y las principales situaciones para mí de fracaso. Pero ahora te voy a contar un poco el truco. Como te digo, la experiencia te lo va dando. Hay veces en las que yo por alguna circunstancia he visto que hay alumnos a los que por más que me he ofrecido, les he ayudado, les he dado información, hemos intentado guiarle en ese camino de su formación y orientación personal y vocacional, me han dicho, mira, yo lo dejo, yo me voy a poner a trabajar, que me han dicho que no sé dónde voy a ganar mucho dinero. Y al tiempo he vuelto a saber del alumno. Y la mayoría de ellos te dicen, pues al final resulta que tenía que haberme puesto a hacer ese curso, esto y lo otro. Ahora sí me estoy sacando pues mis carnets de grúa, conductor, mi título de graduado en eso, todo. Porque muchas veces son casos en los que uno a cierta edad pues no se ve o cree que no necesita los estudios y más adelante sí. Es un tema bastante importante a nivel económico. O sea, el tener títulos no es solamente por tener un papel en tu casa que diga soy graduado en eso, soy título de bachiller, tengo un título de tal y cual, sino también es un tema de desarrollo económico, de desarrollo personal. Con 20 años, a lo mejor trabajar en un trabajo sencillo, mecánico, que te dan un dinero a final de mes, es bueno. Cuando tienes 30 años y llevas 10 años haciendo lo mismo, dices, yo quiero mejorar, yo quiero cambiar. Pero no tengo el título que me permite progresar. Y estos casos, que para mí en ese momento son frustrantes, son de fracaso, son los más habituales. Acabas de mencionar el abandono temprano. Sí. Hay casos en los que hay alumnos que abandonan tempranamente la escuela porque no tienen el apoyo de los padres para que siga estudiando. ¿Cómo actúas cuando los padres no colaboran con la escuela? Ese es el tema más difícil, primero porque evidentemente la familia es el pilar básico. Todos los estudios sobre educación han hecho siempre hincapié que el éxito del alumno es como una silla que tiene 3 patas. Primero el alumno, sus capacidades, su inteligencia, sus preferencias. El segundo, los profesores. Dicen siempre que la calidad de un sistema educativo es igual a la calidad de sus profesores. Cuando un sistema educativo es bueno, es porque tiene buenos docentes. Y os digo una cosa, a pesar de lo que os digan en los medios de comunicación, el sistema educativo español está considerado uno de los mejores a nivel internacional, porque es el que mejor atiende a la diversidad que otros sistemas. Otros sistemas son mucho más excluyentes. Por ejemplo, el americano, donde si no tienes dinero no estudias directamente. Las familias ahorran desde que los niños son pequeños para que puedan ir a la universidad. Entonces, el tercer pilar es la familia. Cuando tenemos familias con una situación social, económica complicada, evidentemente el caso sale fuera del sistema educativo. Tenemos que buscar ayudas, tenemos que contactar con la administración, con servicios sociales, con todo tipo de ayudas, ya sean públicas o privadas, para ayudar a la familia. Cuando el problema es una situación problemática, familiar, distinta, ahí sí hay que usar mucho la primera pata que te he dicho, el alumno. El alumno que quiere es el alumno también que tiene que sobreponerse, y si la familia no es un pilar que le ayuda, que realmente no ocurre tanto, pero ocurre, entonces es él el que tiene que buscar esas ayudas externas que la familia no ha ido a buscar. Pero se puede. Hay muchos alumnos que, por eso os dije el primer día, yo los alumnos cuando he sido profesora de universidad que más estudiaban, que enseguida cuando se enteraban que había una convocatoria de una estancia, de un Erasmus, de una beca, eran los primeros que te preguntaban, oye, mira, que he visto esto, ¿dónde tengo que ir? ¿Dónde la solicitud? Eran precisamente alumnos de centros como este, como Elías La Marisma, porque habéis aprendido que vosotros os tenéis que sacar las castañas del fuego, pero sabéis cómo hacerlo, tenéis la capacidad. Vale, hablando un poco más sobre los factores psicológicos, Sí. ¿qué factores consideras que son claves para lograr una educación verdaderamente inclusiva?
A nivel psicológico hay algo que muchos maestros, ayer estaba yo en un curso de este tema de maestros que quieren atender a la diversidad y lo quieren hacer bien, por eso estaban en el curso, para que veáis que los maestros sí se preocupan de formarse. Lo primero de todo es saber que muchas veces cada momento tiene su aprendizaje. Es un poco como dicen muchas veces en casa. Estudia ahora porque de mayor estudias más difícil. Spoiler, no es verdad. Cuando eres adulto, es verdad que las responsabilidades, la familia y tal, a lo mejor no te permite tener esa disponibilidad de tiempo que tenéis vosotros ahora, que por las tardes podéis estudiar. Eso es cierto. Pero las capacidades existen. Y muchas veces, ¿cuántas veces habréis oído a adultos que dicen, yo me saqué mi carrera de puntos suspensivos con una edad y estudiando por las noches cuando ya estaban todos dormidos y mis niños bañaditos y mi marido viendo la tele y tal? Yo me ponía a estudiar. Entonces, ese factor psicológico para poder tener eso, ¿cómo se llama? Se llama resiliencia, se llama la capacidad de, a pesar de que haya un obstáculo, que no tiene que ser un obstáculo enorme como esta pared que tenemos delante, sino un obstáculo, un pero, yo me voy a sobreponer a ese pero. Y ese poder hacerlo a pesar del obstáculo. El segundo pilar importante es que no somos perfectos, no sabemos de todo. Hay gente que es muy buena, por ejemplo, a nivel académico, buena en matemáticas, buena en física, buena en asignaturas más sociales y lingüísticas. Pero a lo mejor esas personas, esas capacidades están ahí, y luego otras personas tienen capacidades artísticas, creativas. Pues lo importante es irse a esas capacidades. Hay alumnos que aprenden mejor de una manera que de otra. A eso es lo que ahora intentamos llegar a través de un concepto que se usa mucho en educación, que es el diseño universal de aprendizaje. Y es que algo se puede aprender de muchas formas, no solamente de manera académica. Entonces, lo que intentamos es muchas veces decir, ¿cómo esta persona es capaz de retener mejor la información? ¿Cuáles son sus puntos fuertes? Por ahí es por donde tenemos que entrar. Otras personas a lo mejor necesitan hábitos, otras necesitan más tiempo, a lo mejor una guía al principio, ¿vale? Y otros a lo mejor lo que necesitan es creerse. Me daba mucha curiosidad, Sí. porque hay muchas personas que dejan los estudios a temprana edad, como usted comentó brevemente, pero es como dice usted, que hay que tener esas ganas de seguir adelante sin a pesar de las circunstancias o los obstáculos que se vengan. Y sobre todo porque hay un concepto que yo sigo diciendo, que es que el camino no es recto, sino que va a haber que hacer a veces un esfuerzo, voy a sacar esto de una manera determinada. Y todos, absolutamente todos, o sea, no penséis que existen personas que aprenden algo, aprenden un trabajo, ya lo saben hacer, aprenden un idioma, ya saben hablar perfectamente. Todo requiere un tiempo. Hay algunos saberes, algunos conocimientos que para una persona es más fácil y para otras es más difícil. Muchas gracias. ¿A ti? Ahora vamos a darle paso a Aarón, que quiere hacer una pregunta. Hola. Mi pregunta es, ¿crees que el mito de que alguien acuda al psicólogo está loco se ha superado o todavía lo sigue pensando la gente? Es una buena pregunta. Y precisamente hoy, Día de la Salud Mental, se hace precisamente para darnos cuenta de dos cosas. La primera, lo mismo que nos cuidamos físicamente, ahora pues las personas de ciertas edades o de ciertos colectivos se están vacunando, cuando vamos al médico y te pone un tratamiento porque tienes tal o cual, lo aceptamos perfectamente. La salud mental es algo que no lo cuidamos, y no lo cuidamos muchas veces porque la damos por... Esto es como el que es rubio, como el que es moreno, ¿no? La salud mental hay que cuidarla. Y lo mismo que sabemos cuáles son conductas saludables a nivel físico, tenemos que cuidarlas a nivel mental. Tenemos que saber que hacer cosas, como he dicho antes, a mí me interesó en su momento no solamente los cuidados de la persona dependiente, sino el cuidado del cuidador, porque su salud mental es importante. Entonces, el tema de la salud mental hay que dejarlo ya de poner ahí a oscuras. La vida no es la felicidad que veis en el Instagram, lo siento.
Si os lo han dicho, si os creéis todo lo que os cuentan, lo felices que son todos los que salen en Instagram, lo bien que se lo pasan, lo estupendamente que comen, pues no, mire usted. En la vida hay momentos, hay obstáculos, hay situaciones, hay momentos en los que uno va a decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo no he hecho nada para merecerlo, ese merecerlo ponerlo mucho entre comillas. Pero hay personas que dicen, ¿por qué yo que nunca he tenido ni un mal problema con nadie, ahora me pasa esto? Bueno, pues todo eso son momentos y situaciones en las que nuestra salud mental también se pone a prueba. Luego, por una parte, tenemos que pensar, ¿cómo puedo ser yo lo suficientemente positivo y saber sacar, incluso de situaciones complicadas, un aprendizaje? Esto ya sé cómo me va a servir. Y en segundo lugar, el tema del psicólogo. La idea del psicólogo clínico, evidentemente, ha estado, porque además fueron los orígenes principales de la psicología, en la atención a las personas, a los colectivos con problemas graves, siempre insisto, los problemas graves de salud mental, pues existe ahí. Pero ahora ya, cada vez más, la psicología está no solamente en contextos de enfermedad, porque cuando un deportista se prepara, cuando Carolina Marín se prepara para la competición, ella tiene un psicólogo dentro de su equipo. Cuando en un trabajo se realizan actividades para mejorar las relaciones en el entorno de trabajo, suelen ser a través también de consultoras de psicólogos que trabajan este tema. ¿Sabéis incluso dónde están trabajando los psicólogos? Con estudios de arquitectura. Porque estos estudios de arquitectura, estos los grandes sobre todo, que hacen proyectos para las ciudades, tienen que pensar lo que es una ciudad que sea saludable, que sea amigable. Una ciudad con espacios, que entre la luz, que hayan zonas verdes. Ese concepto que además en muchos lugares de Europa se están ya llevando a cabo, ciudades que no sean lugares como colmenas de abejas donde la gente va, trabaja, se acuesta, duerme, come, sino que puede desarrollar su tiempo libre, su ocio, tiene servicios cerca. Todo ese diseño se hace en los centros, en los estudios de arquitectura y paisajismo, que además están compuestos por multitud de profesionales. Luego, el psicólogo no está solamente para la enfermedad, sino está para el bienestar. Y ahí lo bueno que tiene que ser. Yo quería preguntarte que si en alguna vez a lo largo del periodo de tu carrera que has estado trabajando de esto, ¿te ha hecho algún caso replantearte tu trabajo? Más que replantear, son sobre todo, pues yo he trabajado también, que fue una experiencia bastante impactante para mí a nivel personal, con niños que requieren una larga hospitalización, lo que se llaman aulas hospitalarias, que existen en Huelva, ahora hay una en Huelva, en el Hospital Juan Ramón Jiménez, y luego en otros centros hospitalarios. Más que replantear es el tema de lo injusto o lo duro que es muchas veces asumir, sobre todo cuando tienes que hablar a una familia de temas como duros como es la muerte de un hijo o la existencia de una enfermedad que va a ser invalidante durante mucho tiempo. Mirad, en la carrera se habla mucho el ejemplo, existe una película que se llama El aceite de la vida, donde una familia lucha contra viento y marea porque a su hijo le detectan una enfermedad que en su momento estaba considerada como incurable y además que se iba a morir en poco tiempo. El nombre es largo, es la ADL. Y en esa película, en El aceite de la vida, se habla de la lucha de esta familia y cómo el protagonista, que además está basado en una historia real, no solamente no muere, sino que llega a sobrevivir hasta los 35 años más o menos. El protagonista real murió con 35 años, cuando a él le daban, cuando era pequeño, un par de años de vida. El tema de la muerte es un tema difícil y es un tema que muchas veces, porque también nos toca, nos hace sentirnos muchas veces impotentes. ¿Por qué se tiene que morir un niño de cáncer o de una enfermedad dura? ¿O cómo comunico una noticia de este tipo a una familia? Y eso sí es duro porque también remueve conciencias personales. Pero bueno, como suelo decir, también estamos nosotros y el poder empatizar con la gente. Y entonces, podemos replantearnos, lo más que replantearnos es decir,
¿realmente he hecho todo lo que tenía que hacer? Bien, es una fase más. Claro, es que tú también eres humana y lo sientes y es normal. Claro. Entonces, Mira, ahora que hablábamos de este tema, existe, y además es una opción profesional muy interesante, la psicología en los casos de emergencias y desastres. Fijaros que ahora, estos días están ya preocupados porque están habiendo inundaciones y tal, pero os podéis imaginar en Valencia todo lo que movilizó a nivel de psicología la atención a las familias que lo habían perdido todo por culpa de un fenómeno meteorológico como fue la Dana. claro. Bueno, le damos el paso a un compañero que le quiere hacer una pregunta. Sí. Hola, buenas. Soy Abdullah. Tenía una pregunta, Sí. porque siempre la gente, pues cuando le pasa un problema, pues siempre va a los psicólogos. Pero los psicólogos, nunca le hacen falta también a ellos también alguien que le aconsejen a ellos, un psicólogo para ellos, porque como ellos aconsejan mucho, ¿sabes? Como que la gente va para ellos, para que tomen consejos y eso. Pero a mí siempre me han planteado la pregunta de que si los psicólogos también le hace falta eso, ¿o no? O porque ya tienen la mente como que saben muchas cosas que no le hace falta a más personas para ellos. ¿Me entiendes? Sí. Además, muy buena pregunta, y además es algo de que hablamos mucho en la universidad, la hablábamos mucho, ¿no? Cuando decíamos, ¿un psicólogo puede tener también sus problemas? Sí, claro. Un mecánico también se le estropea el coche, ¿verdad? Y un cocinero también se le quema la comida. Vamos a ver, hay que distinguir entre dos cosas. La persona, Pepe, Juan, María, y en la persona y el trabajador, el profesional que realiza un trabajo. Una de las cosas buenas que tiene muchas veces el trabajo del psicólogo es que el psicólogo es alguien de fuera que pone una especie de espejo, de reflejo, realmente es una forma de dar información a la persona, al sujeto, al individuo, sobre su comportamiento, sobre sus pensamientos, sobre cómo está teniendo consecuencias, lo que le está pasando. Y eso también se lo tienen que poner a alguien. O sea, uno mismo no se puede autodiagnosticar y no se puede autocurar. A veces necesita ese otro punto de vista, ese ser externo que es el que te pone delante esa imagen que no eres capaz de ver por ti mismo. Porque yo me puedo ver a mí misma de una manera, pero a lo mejor tú me estás viendo de otra. Y me tendrás que decir, pues mira, tú a lo mejor eres así o has sido así, o tú cuando haces esto realmente te estás dejando llevar por unos pensamientos negativos, que son tal. Intenta darte cuenta de esto porque realmente el enemigo no lo tienes fuera, lo tienes dentro. Entonces, por eso un psicólogo también puede necesitar en un momento dado orientación, puede necesitar por circunstancias personales, somos seres humanos, tenemos una vida, tenemos una familia, tenemos un trabajo, tenemos unas aspiraciones que conseguimos o no conseguimos y necesitamos la interacción social. Os recomiendo, para eso hay un libro precioso de Helio Aronson que se llama El animal social, donde nos demuestra mucho que somos más sociales de lo que pensamos, necesitamos interacción. Y por eso el psicólogo como persona es un individuo con todas las circunstancias emocionales y personales que cualquiera de nosotros. Otra cosa es cuando el psicólogo hace su trabajo, que es cuando ayuda desde un punto de vista externo. Muy importante. Tiene que ser profesional. Claro. Vale, en toda tu trayectoria profesional, ¿de qué te alegras más de haber conseguido como psicóloga ayudando a los jóvenes? A mí siempre lo que más me ha gustado ha sido, sobre todo, como he dicho antes, lo mismo que me frustraba y me frustra no lograr esa continuidad, o sea, evitar el abandono. A mí lo que más me interesa es sobre todo que los jóvenes sigan una carrera y sigan un camino a la hora de formarse. Porque yo insisto, formarse no es solamente estudiar un grado, un ciclo formativo, un curso, un máster, sino porque al formarte te
te enriqueces. Y si te formas además y sales fuera de tu zona de confort, llamámosle, de tu entorno, sales fuera de Huelva a estudiar, a hacer unas prácticas, a conocer cómo se trabaja en otros lugares, es mucho mejor. Entonces, a mí lo que me gusta, de hecho, bueno, pues tengo alumnos que han llegado a desarrollos profesionales bastante exitosos, sobre todo alumnos que se encuentran bien en su entorno, en su vida profesional y personal. Eso es lo más importante. Y sobre todo cuando te dicen, por ejemplo, mira, pues fíjate que cuando tomé esta decisión de continuar mis estudios o mi formación por este camino, me dijeron que esto te va a costar mucho, y sin embargo me encanta lo que estoy haciendo. A mí cuando un alumno me dice que está haciendo lo que sea, vuelvo a deciros, no estoy hablando de carreras universitarias, por favor, estoy hablando de hacer lo que verdaderamente le gusta y que está disfrutándolo, a mí es mi principal orgullo. ¿Cuál es el proceso cuando se detecta un problema de aprendizaje o conducta en un alumno? Bueno, el proceso, voy a distinguiros entre dos cosas. Una cosa es lo que dice la ley que hay que hacer y otra cosa es cómo lo hacemos luego, porque la ley, como sabéis, lo que intentan no es fastidiar, sino un poco igualar, dar las mismas oportunidades. La norma habla de unos procesos de detección, de unos informes, de unas reuniones entre tutor, profesores, familia, orientador, determinación si hay o no un problema, aportación de información, etcétera. Esto en la práctica se lleva mucho más fácil de lo que os acabo de decir. Cuando se detecta, sobre todo en etapas tempranas, porque los que más detectan suelen ser los maestros, eso es verdad. ¿Por qué? Porque pasan muchas horas, porque ven mucho la evolución, ven que un alumno que está en un punto no se desarrolla igual que el resto de su clase. Pues bien, cuando desde el ámbito ya sea educativo, que es el preferente, cuando un maestro o profesor o la familia nos dice estamos notando algo y nos sentimos preocupados, entonces cuando todo este mecanismo que os he dicho al principio se pone en marcha. Se pone en marcha la recopilación de información de todo tipo, médica, educativa, también la entrevista. Lo que más información va a dar a un psicólogo de lo que le pasa a una persona no es tanto los test ni lo que pueda venir en un papel, sino la entrevista y las sensaciones. Nosotros le llamamos a eso la contratransferencia, la información, las sensaciones que nos crea la persona. Entonces, vemos todo lo que está haciendo el alumno, cómo se comporta, se observa. Luego, en un segundo lugar, se pasan pruebas, se pasan test, pero los test lo que hacen es normalmente confirmar lo que ya hay en esa primera impresión. Y a partir de ahí es cuando intentamos saber cuáles son las capacidades que puedan estar afectadas y en qué medida. Puede que solamente sea en un tema, puede que sean varios, puede que sea un tema de comportamiento, puede que sea un problema de comportamiento y o académico, o puede que sea un síndrome o algo más, que entonces tendríamos que solicitar también ayuda a servicios médicos y sanitarios. Bueno, y con esta pregunta concluimos. Sí. ¿Una ronda más? Un minuto más. Un minuto. Okay. Vale. Algo así. Pues la verdad, desde mi punto de vista, tu trabajo me parece increíble porque puedes cambiar un poco, no la vida, pero la visión de muchas personas y puedes hacer que cambien muchas decisiones y opten por caminos que nunca habrían visto que podrían ir. Y para que veas, te voy a contar una cosa, creo que es la primera vez que lo digo, pero lo sabe la persona que me lo dijo. Yo me decidí por orientación aquí, en este centro. Hace muchos años había una orientadora aquí que ya está jubilada. Y yo no tenía muy claro si estudiar esto de la orientación educativa y tal. Y me vino una mañana a hablar con ella y a verla lo que hacía. Iba a una clase, fue a una tutoría, luego recibió a una alumna que estaba preocupada porque creía que tenía problemas de lectura, de dislexia y tal. Luego estuvo hablando con unos alumnos que querían una opción educativa. Y cuando terminamos aquella mañana y estábamos allí abajo en orientación, digo, ¿y este es tu día a día? Dice, sí, es un poco lioso, tal. Dice, pero en realidad es un trabajo bonito. Y ese trabajo bonito, eso ya me fui a ver escaleras abajo. No, trabajo bonito.
pues a mí me gustaría esto. Así que, fijaros. Yo os verdad animo, que sí. porque en orientación educativa yo creo que el campo está todavía lo suficientemente abierto y además es tan variable que puede llegar a ser una opción muy, muy gratificante. Bueno, en verdad, muchísimas gracias por estar aquí presente con nosotros, respondiendo nuestras preguntas y dudas, que fueron muy bien respondidas. Se nota, es de admiración lo que haces, que ayudas a muchas personas y te preocupas más en el ámbito educativo, que es, como pusiste como ejemplo, que ayudas, te preocupas de que un alumno no pueda sacar la ESO y te preocupa de que motivarlo para que lo pueda sacar. Y eso es de admiración. Y eso hay que tener mucha preparación y lo tienes. Bueno, pero vosotros también porque estáis en el camino. Yo también estuve, no era segundo de bachillerato, era COU, pero también estuve en vuestro mismo lugar. Muchas gracias, de verdad. Venga, vosotros. Pensar por ti mismo es el primer paso. La caverna es luz, es tu nuevo espacio. Aquí no hay límites, solo lo que alcanzas a tu paso. Bienvenidos a la caverna, el lugar de la verdad, donde la mente se abre y no hay más oscuridad. Educación, valores y la libertad. Aquí estamos todos buscando la claridad. Así que escucha bien, es la voz de la caverna. Aquí no hay muros, solo ideas que se alternan. Libertad, educación, esa es nuestro lema. La caverna en el aire, siempre en el sistema.